Josué capítulo 1, versículo 8. Yo espero el día de hoy que lo que vamos a compartir sea algo que te enseñe y que aprendas. Vamos a compartir algunas referencias históricas, las cuales he decidido el día de hoy no mencionarle la fecha, no hace que me equivoque porque son muchas fechas que vamos a compartir el día de hoy, pero esto le va a llevar a usted a indagar un poco más en la palabra del Señor. Josué 1:8, un versículo muy conocido, niños lo han dicho aquí, dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Josué 1:8 en Reina Valera dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que es un versículo de discipulado, si no me equivoco, y es una palabra que Dios se la dice de forma verbal a un hombre llamado Josué. Josué hereda el ministerio de Moisés y tenía una misión. Josué era una misión de conquistar una tierra, tenía un ejército israelita a su disposición, pero no nada más era tener soldados para conquistar. Dios, cuando él inicia esta labor, le da esta palabra, él le da varias instrucciones, y entre esas instrucciones él le dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. En aquellos tiempos, el libro de la ley, cuando Dios le dice a Josué que no se le aparte de su boca el libro de la ley, y en esta versión dice que lo recitara siempre, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Curiosamente, Josué es el 6.º libro de la Biblia. Se cree que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por inspiración de Dios por Moisés, y en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio se especifica de forma muy clara cómo debía conducirse la nación de Israel en aquellos tiempos. Muy específico era el Señor. Les decía cómo tenían que ser las ofrendas del templo, cómo tenían que ser los sacrificios, cómo tenían que comportarse en el ámbito legal, en el ámbito civil, cuando hubieran riñas porque me robó, porque tengo una herencia, porque tengo que alguna disputa legal con algún hermano. En los primeros 5 libros de la Biblia, los que no han leído se dan cuenta que Dios especifica de forma muy clara cómo deben manejarse aquellas situaciones. Dios constituye jueces, personas que iban a llevar a cabo la ley. Dios constituye también la ley espiritual, la ley moral, que estaba a cargo de los sacerdotes y levitas, que son los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios. Todas estas leyes Dios las establece por medio de Moisés al inicio del pueblo de Israel, para que la gente supiera qué hacer. Sí, así como hay un semáforo que está en rojo, verde y naranja o amarillo, ya usted sabe que si está en verde, usted está en el vehículo y usted puede pasar. Pero hay una instrucción previa para eso. Y cuando está en rojo, usted se tiene que quedar ahí esperando. Y cuando usted se come la luz, como dicen por allí, usted está expuesto a que usted sea multado porque usted está infringiendo la ley. Y algo así, Dios crea ese semáforo de ley, esas instrucciones por medio de las cuales el pueblo debía regirse. Y cuando Josué hereda el ministerio de Moisés, una de las primeras instrucciones que Dios les da, él le dice: nunca se aparten de tu boca esa ley que has recibido, el libro de la ley. Ese libro que inicialmente era constituido por 5 libros, se conocen esos 5 libros como el Pentateuco, porque penta de 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se narra la historia de la humanidad, como Dios creó a Adán y Eva, la creación. Se narra cómo fue el desarrollo de los primeros seres humanos, y se narra cómo Israel comenzó a constituirse en nación. Y toda esa historia y todos esos mandamientos, Dios estaba muy interesado en que Josué no se le olvidara, sino que lo tuviera siempre presente. Luego, en Josué capítulo 23, versículo 6, esto es en Josué 1, Dios le da esta instrucción. Josué 23, capítulo 6, luego que ya Josué había llevado a cabo gran parte de la labor de conquistar, Josué le transmite ese mensaje al pueblo. El mismo mensaje que él recibió de Dios lo transmite y le dice al pueblo: por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. Qué bonito que Josué recibe la instrucción y luego él transmite esa instrucción al pueblo y le dice: esfuércense por cumplir lo que estaba escrito en esos primeros 5 libros de la Biblia. La ley mosaica es conocida,
no matarás, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios, no vas a poder robarle una oveja a tu vecino, si se la roba vas a tener que pagársela multiplicada. O sea, era una cantidad de leyes que garantizaban para el que las cumpliera una afinidad con el Señor, garantizaba obediencia, garantizaba una buena vida, un orden político y social para aquellos tiempos. La ley, ese libro de la ley, garantizaba que iba a haber orden político dentro del pueblo de Israel, garantizaba que iba a haber orden social y garantizaba que iba a haber orden espiritual, porque todos iban a estar alineados con lo que Dios había establecido. Ese era el libro de la ley. Ahora quiero narrar una historia en Segunda de Reyes 22, versículo 1 abajo, que es para que tengan una idea de dónde viene ese libro de la ley. Anteriormente, esos libros eran escritos a puño, a mano, en pergaminos, en rollos, y hay un rey que en Segunda de Reyes 22 se menciona, segundo libro, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Entonces, no es el rey más joven narrado en la palabra del Señor. 8 años es un niño, uno de los que dice el versículo aquí. Y dice la palabra que con 8 años él heredó el trono en Jerusalén y reinó 31 años. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. Qué bonito que un muchacho de 8 años tenga la capacidad espiritual. ¿Qué es la importancia de los niños, no? Que un muchacho de 8 años haya tenido la capacidad espiritual de agradar al Señor, siendo rey y teniendo una responsabilidad tan grande. Quiero narrarte algo, cosas de las que hizo Josías. Una de las cosas más importantes que él hizo como rey es meterle mano al templo. El templo estaba un poco deteriorado, estaba quizás con las paredes agrietadas, quizás mal pintadas, quizás las puertas de madera estaban allí todas partidas, todas malogradas, y parte de su labor como rey fue motivar al pueblo a ofrendar para que el templo pudiera dedicarse, darle amor a las instalaciones, y recordando que para esos tiempos había producto de muchas guerras, de muchas cosas malas que había hecho la gente, pues casi siempre el templo quedaba maltratado, el producto de todas aquellas cosas. En ese templo murió gente, en ese templo se libraron pequeñas batallas, o sea, fue una situación que aparentemente la historia cuenta que había cierto deterioro en las instalaciones físicas. Pero eso no fue lo más importante que hizo Josías. Quiero que vayamos al versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice la palabra que el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán. El cronista era una persona como un historiador, era el que iba narrando cómo había sido el mandato de cada rey. Y he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Parece que mientras estaban haciendo una limpieza profunda y un cariño a aquel templo, este cronista Safán dice: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. ¿Cuál libro de la ley? El que Dios le había dicho a Josué que nunca se apartara. Y entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo fue y le informó al rey Josías: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores que estaban trabajando en la obra del Señor. Dice la historia que estaban arreglando allí algunos asuntos. Y el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro. Parece que ese libro como que fue un descubrimiento, como que es como cuando estás buscando algo: mira, estaba esto aquí. Parece que ese libro milagrosamente estaba en el templo. Era el libro de la ley que Dios le había dicho a Josué que no se le apartara de él. Josué le dijo al pueblo: hey, activo, pendiente con lo que dice ese libro. Pero muchos años después, el libro estaba en el templo como escondido, como que nadie había descubierto que ese libro existía. Y el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote le había entregado un libro. Y ese libro, este hombre lo leyó en presencia del rey, el cual lo leyó en su presencia. Versículo 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicam hijo de Safán, y a Acbor hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías su ministro personal. Mira lo que manda a consultar: vayan a consultar al Señor por mí,
porque, por el pueblo y por toda Judá con respecto a lo que dice este libro, que parece que estaba perdido en el tiempo. Parece que el libro de la ley había quedado en el olvido. Se les olvidó a la gente de generación en generación ir transmitiendo este mensaje. Sin duda, la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. El libro de la ley estaba extraviado por muchas generaciones. Había estado al acceso de los sacerdotes, al acceso del pueblo. Es muy curioso cuando tú profundizas y te das cuenta que los sacerdotes eran los encargados de ministrar al pueblo la vida espiritual, eran los encargados de ministrar los sacrificios, eran los que Dios había constituido, como los pastores de ahorita, para que tengas una idea, algo así. Eran los que estaban en el templo, dirigían la obra del Señor y todo aquel asunto. Y es demasiado curioso que Hilquías, el sacerdote, encontró el libro de la ley. O sea que parece que los sacerdotes estaban ministrando en el templo sin conocimiento pleno de lo que Dios había establecido en la ley. Es como que un pastor dirige una obra y no lea la Biblia y venga a predicarle a ustedes cualquier cosa. Es algo así. Algo similar estaba pasando. Y nos damos cuenta que parece que ese hallazgo, de hecho en Reina Valera el subtítulo que se le da a esa escena es hallazgo del libro de la ley, es como un descubrimiento. Es como que al pueblo se le había quedado en el pasado el hecho de que tenían que leer el libro de la ley. Aquel libro, dice la palabra, nunca se apartará de tu boca. Y Josué le dice, esfuércense por cumplir lo que dice el libro de la ley. Pero el libro estaba en el templo, aparentemente escondido. Eso que me dice a mí, que la gente estaba viviendo a lo que le pidiera el pueblo. Eso es lo que me dice esa historia. La gente estaba conduciéndose moral, civil, espiritualmente, de acuerdo a como a ellos les pareciera. No había un manual que ya estaba, pero no estaba ese manual como la guía para que, lo que dice Josué, para que puedan andar como a Dios le agrada. Y cuando aparece este libro de la ley en escena nuevamente y lo leen ante Josías, dice la palabra del Señor que cuando él oyó esto, dijo que estamos fritos. Dios debe estar, pero molestísimo, porque nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana. Porque Dios ha dicho, amarás a tu prójimo, y quizás nosotros estamos viendo cómo le robamos la ovejita al vecino, yéndonos en la noche a robarle las gallinas al que está criando gallinas, o robándole los huevitos. O sea, moralmente, este pueblo se estaba conduciendo de una forma diferente, o no de acuerdo a lo que estaba establecido en el libro de la ley. ¿Cómo lo sabemos? Porque apenas iban encontrando el libro. Entonces, ¿cómo se conducían? Y Josías, al escuchar eso, dice que rasgó sus vestiduras, era una señal de duelo, de dolor, y dijo, vayan y pregúntenle a Dios, porque Dios debe estar con gran ira, dice el versículo 13, contra nosotros, porque nosotros, nuestros antepasados, no han obedecido lo que decía ese libro. ¿Cómo van a obedecerlo si no lo tenían al acceso? No lo leían, estaba perdido en el templo. El sumo sacerdote lo encontró. No había una certeza quizás de lo que Dios quería para nuestra vida, porque para esa certeza estaba el libro de la ley, el libro de Moisés. Y continúa la historia. Judá les contestó que profetiza. Les contestó, así dice el Señor Dios de Israel cuando van a consultarle. Díganle al que los ha enviado que yo el Señor les ha advierto. Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá, porque el libro era tan específico que también decía, si ustedes no obedecen, les va a pasar esto. O sea, el libro tenía las instrucciones, las bendiciones de obedecer, pero también tenía las consecuencias de desobedecer. Pero como esta gente no sabía que decía el libro, Dios les anuncia, voy a traer sobre ustedes todo lo que dice el libro que han leído. El versículo 17, ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses. No podían adorar a otros dioses, porque la ley de Moisés, solo al Señor tu Dios adorará. ¿Recuerdas que Jesús recordó eso? Él dijo, nada más al Señor tu Dios adorará. Pero esta gente había adorado a otros dioses. Me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme cuál era este rey, Josías, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor Dios de Israel afirmo, cómo te has conmovido
y humillado ante el Señor al escuchar lo que hagan. ¿Saben que el sacerdote Hilquías, él encontró el libro? Él dijo, encontré un libro. Parece que no hubo un confrontamiento. Mira, eso es como que tú tengas una Biblia y tú dures mucho tiempo sin leerla. Y tú, mira, aparece la Biblia. Y sin portugués, no la encontraba, pastor. Estaba metida por allá debajo de un escaparate. Yo pienso que algo así le pasó al sacerdote. Encontró un libro. En cambio, Josías, al escuchar lo que decía ese libro, dice la palabra y se conmovió. Y dijo, hemos pecado delante del Señor. Y dice la palabra, Dios le dice, como te has conmovido y humillado ante el Señor, al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, Dios le da una promesa que parece buena, pero no tan buena. Dice, por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Es buena la noticia para Josías. Era buena. Dios le promete paz mientras él estuviera en la tierra, pero Dios había determinado desgracia sobre una nación que había olvidado el libro de la ley. Lo tenían guardado. Parece que el abuelo no le dijo al nieto que existía, que tienes que leer el libro de la ley. El padre, que en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 6, Dios le manda a los padres, mira, recita el libro de la ley a tus hijos en el camino, al acostarte, al levantarte, al almorzar, al desayunar, en todo momento. Parece que los padres no cumplieron con eso que decía la palabra de Dios. Los hijos no recibieron esa instrucción. Los nietos, y a medida que pasaban las generaciones, ¿sabes qué ocurría? Parece que el libro de la ley se fue quedando en el pasado. Y cuando aparece en escena el libro de la ley, Dios dice, han desobedecido. Voy a traer desgracia sobre ustedes. Así que, querido hermano en Cristo, ese libro de la ley, que para el pueblo de Israel y para Josías representaban esos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El día de hoy es la palabra de Dios escrita en tu idioma español claro y específico. Y representa, sigue representando el manual de instrucciones con el cual tú y yo debemos conducir. Moral, quiero que escuchen esto, moral, social y espiritualmente. Hay leyes civiles con las cuales entendemos que tenemos que obedecerlas. Yo siempre he dicho que si la ley de tránsito te dice que para conducir tienes que tener licencia de conducir, carta médica y unos requisitos, tienes que cumplir con eso, ¿sí o no? Porque si no, te agarra el funcionario, te pide el requisito, no tienes, o la tienes vencida, tienes derecho a ser multado. Así ocurre con el Señor. Hay una ley que Dios ha establecido en tu palabra. Debes cumplir con esa ley. Si no, cuando pase el funcionario que es Dios y te diga, mira, ¿cómo vas con esto? Y tú le digas, la tengo vencida, o tengo perdida la Biblia, la tengo allí, se me venció la póliza. No hay excusa delante del Señor. Estás a expensas de que venga una desgracia o algo sobre tu vida. Y quiero que sigamos en la historia de Josías en el capítulo 23, siguiente capítulo. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Cuando hablamos del rey, seguimos hablando de Josías. Acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos, en presencia del más pequeño hasta el más grande, leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna, en presencia del Señor, renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Querido hermano, si no lees la Biblia, tienes que comenzar a leerla rápido. O sea, comienza hoy, no esperes para mañana. Y ya después que comienzas a leerla, no es suficiente que la leas. El libro estaba perdido, lo encontraron, no es suficiente que encontraran el libro. Fue necesario que fuera leído. Luego que lo lee Josías como rey lee la ley al pueblo. Dice la palabra que hubo un compromiso de obedecer con lo que había. Eso me recuerda a Santiago cuando dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Eso está demasiado claro. Si la Biblia te dice, yo sigo con los padres, ¿cuántos padres hay aquí?
Alza la mano. Instruye al niño. Dice la palabra del Señor. Querido hermano, instruye al niño. Te vas a librar de muchas consecuencias negativas para tu hijo, para tu familia. La Biblia lo dice. Es una ley establecida en la palabra del Señor. La Biblia te dice, no raía todos los males, es el amor al dinero, los cuales codiciándolo algunos fueron traspasados de muchos males. Querido hermano, no ames más el dinero que el Señor. Eso lo dice la palabra. Es una ley que Dios estableció. No te afanes más porque la Biblia en su ley estableció que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mira, hasta males de salud llegan por estar amando el dinero. Y son traspasados de muchos males. La palabra en su ley nos dice que el que ama el dinero se aleja del Señor. Eso es la ley de Dios. Hermano, no ames el dinero. Es lo que Josías motivó al pueblo a hacer. Está la ley, la escucha. Vamos a comprometernos, como le decía Josué al pueblo, esfuércense por cumplir lo que dice la ley de Dios. Porque de nada sirve que la palabra de Dios un día domingo sea leída ante los más adultos, los padres, los esposos, y allá atrás se la están leyendo a los más pequeños. Pero luego de esa lectura pública de la ley, después se puso en pie, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma los mandamientos que estaban en esa ley. No es que no sirva de nada, no te quiero desmotivar, pero no sirve de mucho escuchar la palabra del Señor domingo tras domingo y no obedecerla y cumplirla. Y mucho menos no leerla en tu casa, no escudriñarla como dice la palabra del Señor. Así que allí, yo creo que no sé si eso marcó un antes y un después, porque hubieron reyes que fueron muy buenos en Israel, que hicieron grandes cosas. Pero con Josías encontramos un gran descubrimiento. Apareció la Biblia. Apareció la Biblia del pueblo de Israel. Estaba perdida, no por 10 años. Muchas generaciones pasaron desde Josué hasta Josías. Muchos reyes, que dice la palabra del Señor, que hicieron lo bueno, algunos de ellos. Muchos reyes malos, mucha gente muerta. Que en el periodo de los jueces, antes de que el primer rey de Israel fue Saúl, y antes de Saúl no había reyes, la palabra menciona en el libro de jueces que el pueblo hacía lo que le daba la gana. Cada quien hacía lo que le daba la gana, porque primero no tenía el rey, segundo el libro de la ley estaba totalmente perdido. Así que con Josías encontramos algo que yo quiero motivarte el día de hoy. Encuentra la palabra de Dios en tu casa y comienza a leerla. Comienza a cumplir. Si la tienes en el olvido, si tienes no sé qué tiempo que la lees, o a duras penas la escuchas los domingos, cuando no te entretienen hablando o viendo el teléfono en la iglesia, es momento de que escuches lo que la palabra de Dios te diga y comiences a obedecerla. Así que sigue la historia de Israel. Seguimos trascendiendo. Hubo un tiempo luego de Josías en el que el pueblo de Israel entra en guerra, son esclavizados en Babilonia, vuelven de la esclavitud, y un hombre llamado Nehemías, Esdras, otros sacerdotes allí también. Dice la palabra de Nehemías 8, versículo 2, así que el día primero del mes séptimo el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, el mismo libro del rey, que estaba compuesta de hombres y mujeres, de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo eso son ubicaciones. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Es una parte de la historia. Luego de Josías, nuevamente el pueblo se reúne, la asamblea, de todos los que pudieran comprender la lectura. Y dice la palabra que el libro de la ley fue leído a todo el pueblo. Y ellos lo leían con claridad y lo interpretaban. Una interpretación del libro de la ley es una predicación. De lo que hoy conocemos, una prédica. Leemos la Biblia, la interpretamos de modo que se pudiera comprender su lectura. Y el versículo 9 de Nehemías 8. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Parece que nuevamente, luego en la historia,
fue necesario que este pueblo, el libro de la ley, fuera leído otra vez y la gente rasgó su vestidura. Lloró porque es que el pueblo de Israel somos tú y yo. Somos así. No lo diga no dígame con tristeza, pero somos como el pueblo de Israel. Leemos la Biblia, nos motivamos, pasa el tiempo, otra vez nos volvemos a motivar, pasa el tiempo. Y tiene que haber, querido hermano, el día de hoy, algo en tu vida que te motive a entender que si no lees este libro, estas páginas, estás frito. Literalmente estás expuesto a las tentaciones del enemigo, estás expuesto a los ataques del enemigo, estás expuesto a la ira del Señor y al castigo de Dios por tu desobediencia. Dice la palabra que el pueblo, al escuchar el libro de la ley, al entender lo que Dios les estaba enseñando a través de este libro, ellos lloraron, pero los líderes de Nehemías y Ezra le dijeron: no se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Este día es el día en que tú has escuchado la palabra del Señor. Hoy, domingo 2 de julio, ha sido consagrado por Dios como el día en el que tú te motivas a escuchar y a leer la palabra de Dios. Eso es lo que Ezra y Nehemías le estaba diciendo al pueblo. Y en el versículo 18, en una fiesta especial allí que celebraban los judíos, en Nehemías 8 dice que todos los días, era una fiesta de una semana, todos los días, desde el primero hasta el último de esa fiesta, se leyó el libro de la ley de Dios, celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Es necesario, Dios lo estableció, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Querido hermano, lee la Biblia, a eso voy, es sencillo el mensaje de hoy, muy preciso lo que Dios quiere enseñarte. Dedícale tiempo a la lectura diaria de la palabra del Señor. No es los domingos cuando vienes a la iglesia y te mandan a buscar la cita y no encuentras el libro porque ni sabía que la Biblia tenía un libro con ese nombre. Es diariamente que tú tienes que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra del Señor según lo que Dios ha ordenado. Ahora bien, quiero narrar historia, les prometí historia moderna. El libro de la ley que hemos leído en esos escritos se refería a los primeros 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco. Con el pasar de los años, Dios fue utilizando a sus siervos los profetas, Isaías, Jeremías, todos esos profetas que usted conoce, estas historias bíblicas de los reyes, de Josías, Primera de Crónicas, libros históricos. Dios utilizó generalmente eran escribas, los que se encargaban de escribir con puño y letra. De aquellos tiempos no existían lapiceros ni lápices, unos métodos de escritura muy distintos a los actuales, y se volvió costumbre que cada vez que un profeta era inspirado por Dios, él escribía la inspiración de Dios. Dios me dijo tal. No sé si recuerdan a Baruch y a Jeremías, que Dios le decía a Jeremías algo, el profeta, y Baruch era el que estaba echando ahí escribiendo lo que Dios le decía al profeta. Estos rollos que estos profetas escribían, estos libros históricos, se convirtieron también en ley para el pueblo de Israel. Cada medida que pasaba el tiempo, ya no nada más era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, sino que Dios inspiró al profeta Jeremías. Él escribió eso, transmitió el mensaje al pueblo, y esos escritos quedaban como un manual de ley para el pueblo de Israel. Aproximadamente 300 años antes de Cristo, te estoy hablando, estamos en el 2020, aproximadamente hace 2300 años, o sea, 300 años antes de Cristo, el pueblo de Israel, el idioma de los israelitas era el hebreo. Pero como este pueblo fue desobediente, fueron esclavizados por los babilonios, por los asirios, por un poco de gente, cuando en los tiempos de Jesús fueron esclavizados por los romanos. Y el idioma hebreo en el cual fueron escritos estos rollos, estos escritos de los profetas, estos escritos de Moisés, todos estos libros históricos, ese idioma fue quedando un poco en el olvido. Los israelitas en esclavitud sabían su idioma, pero quizás hablaban el griego porque estaban esclavos de los griegos. Y se volvió muy común este asunto. Hace 300 años antes de Cristo, un rey llamado Ptolomeo II, que era como el emperador del imperio de aquel tiempo, él, parece que era amante de la lectura, él contrató a un grupo de escribas para que le tradujeran toda la Biblia hebrea al griego. Sí, porque este Ptolomeo II pues hablaba griego y él quería tener en la biblioteca de su palacio toda la Biblia. Qué interés tan bonito. Toda la Biblia en hebreo él la quería tener en griego. Eso involucraba los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los libros de los profetas, Isaías, los libros históricos, todos estos libros que se fueron volviendo ley para el pueblo de Israel.
Y este hombre llamado Ptolomeo II contrató, se dice, son referencias históricas, que contrató a 72 escribas judíos para que tradujeran toda la Biblia del hebreo al griego. Esta traducción de la Biblia se estima que fue la primera traducción de todo el Antiguo Testamento del hebreo a otro idioma, fue el griego. Esta traducción actualmente se conoce como la Septuaginta. La traducción, así como hoy conocemos Reina Valera, ya vamos para allá, ahorita conocemos NBI, versiones de la Biblia. En aquellos tiempos la Septuaginta fue la traducción del hebreo al griego. Se cree muy fielmente, se cree que los primeros discípulos, cuando Jesucristo vino y estuvo en la tierra cumpliendo su labor, la Septuaginta, la Biblia en griego, era la Biblia que leían los primeros discípulos. ¿Por qué se cree? Porque las referencias en el Nuevo Testamento, por lo menos Jesús dijo, escrito está, al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Eso lo dijo Jesús o no lo dijo? Él decía, él pronunciaba palabras. Las traducciones del griego utilizadas allí son fieles a la traducción Septuaginta. Entonces se cree que el apóstol Pablo, Pedro, todos estos discípulos que usaron referencias del Antiguo Testamento, estaban leyendo ya no la Biblia en hebreo, sino la traducción al griego de la Biblia en hebreo. ¿Estamos bien por allí? Sigue la historia bíblica. Solamente se tenía la Septuaginta como la Biblia, desde Génesis hasta los profetas. Pasa el tiempo y el idioma griego comienza a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque se estableció como idioma oficial en el imperio porque habían conquistado muchas naciones, pero a medida que venía otro imperio y otros reinos, estos idiomas quedaban en el olvido. Aproximadamente, voy a decir aproximadamente, 300 años después de Cristo, se hace el imperio romano perseguía a los cristianos como tú y como yo. Todo el que decía que creía en Cristo Jesús era digno de muerte. Ayer estaba viendo un video de las muertes más trágicas, y una de las que utilizaron para los cristianos era el empalamiento. Literalmente les metían un chuzo por todo el cuerpo como si fuera un pollo de esos que lo dormían, literalmente. Y los verdugos que hacían esto estaban preparados para que mientras lo estaban enchuzando, la persona no muriera, sino que sufriera lo más que pudiera, hasta que, bueno, finalmente sí iba a morir, el empalamiento. Muchos cristianos fueron empalados por el imperio romano por decir creo en Cristo Jesús. Muchos, muchísimos. Otra forma de muerte que sufrieron los cristianos fue quemarlos vivos. Los amarraban en unos dedos y les prendían candela. Bueno, hasta aquí. 300 años, más de 300 años después de Cristo, el imperio romano, un emperador deja de perseguir a los cristianos y dice, pero ¿para qué vamos a estar persiguiendo a estos cristianos si son muchos? Vamos a adoptar las creencias de ellos. Y ahí es donde nace la Iglesia Católica. El imperio romano absorbe lo que en aquellos tiempos se llamaba el cristianismo, pero lo absorbe de una manera un poco distorsionada. El propósito de este rey era evitar que estuvieran matando a tantos cristianos en tanta guerra y tantos sufrimientos. Comienza a establecerse la Iglesia Católica como la religión oficial del imperio romano. Cuando esto ocurre, en Roma el idioma que se hablaba era el latín, el idioma latín. Y este emperador dice, mira, vamos a traducir la Biblia del griego, porque ya nosotros hablamos griego, vamos a traducir la Biblia del griego al latín. Pasaron muchos años, mi hermano, muchísimos años. Eso no es que nos sentamos y hacemos una traducción. Muchas personas fueron utilizadas para esta traducción, y cuando están haciendo esa traducción del griego al latín, ya comienzan a aparecer en escena las cartas de Pablo, los 4 evangelios, que fueron escritos, inspirados por Dios, la mayoría de ellos en griego, y comenzaron nuevamente a formar parte del manual de vida del cristiano de aquella época. Primero, y quiero que tengas una idea de cómo históricamente Dios ha hablado al pueblo de Dios, o sea, cómo Dios habla a su pueblo. Primero fueron 5 libros, luego Dios empleó a los profetas y la historia para poder hablar a su pueblo. Luego Dios empleó el evangelio de Cristo y utilizó a estos 4 hombres para que escribieran y narraran la historia de nuestro Señor Jesucristo, para seguir hablando a tu vida. Y luego utilizó a apóstoles como Pablo, Santiago, Pedro, todos estos apóstoles, para seguir estableciendo en la palabra de Dios todo lo que tú necesitas para vivir una vida plena, feliz y estable, moral, social y espiritualmente. Y en esa traducción del griego al latín también se tradujeron las cartas de Pablo, los 4 evangelios. Se cree que, bueno, fue un periodo de tiempo bastante largo, no profundizaremos en eso, pero esa versión de la Biblia, del griego al latín, se conoce como Vulgata Latina, la versión Vulgata Latina.
Históricamente es la traducción de la Biblia más representativa de la iglesia cristiana evangélica, porque esta se involucra desde Génesis hasta Apocalipsis. Se tradujo toda la palabra de Dios a un único idioma. Dios utilizó a personas cultas, dotadas intelectualmente, y no fue uno solo, fueron grandes personas que fueron inspiradas por él. El idioma latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Con el respeto de cualquier persona católica que pueda estar en el auditorio, históricamente la Iglesia Católica se encargó de que la lectura de la palabra de Dios no la pudiera tener cualquier persona. La historia lo dice, no lo dice un pastor. Históricamente los únicos que tenían acceso a leer la Biblia en latín no era usted, que era obrero, el campesino. No, históricamente solamente lo podían hacer los sacerdotes, los monjes que se preparaban para esto. Y esto creó un problema muy grave, que la palabra había establecido que esta cosa había que leerla de día y de noche. Y se estaba violando un principio bíblico. Y allí entra nuevamente la historia y entra Dios revolucionando la historia de la iglesia cristiana evangélica, porque se está violando un principio bíblico. Y comienzan a aparecer en escena personas como Martín Lutero, que era un monje que se estaba preparando, era afín con la iglesia católica, y cuando él comienza a leer la Biblia en latín y se comienza a ver cosas que no, esto no es así. O sea, la Biblia dice algo y no se están cumpliendo esas cosas. Una de las cosas que Martín Lutero criticó más de la iglesia católica eran las indulgencias. Era que el Vaticano entregaba una carta de perdón de pecado al que pagara por esa carta de perdón de pecado. Eso fue una de las cosas que Martín Lutero criticó fuertemente de aquella época. Eso no existe ahorita. Pero en aquellos tiempos, si tú no tenías plata para comprar la carta que decía que te perdonaban los pecados, pues eras pecador porque no podías tener, eran unas cartas de indulgencia. Investíguelo, existían. Cuando Martín Lutero comienza a leer la palabra del Señor, pero aquí dice la Biblia que si confiesas tus pecados, Dios pasa para alcanzar la misericordia. ¿Por qué tengo que estar pagando indulgencia? Un hombre llamado Martín Lutero es conocido como el líder del protestantismo, porque él comenzó a protestar y dijo: esta cosa no es así. Seguir a Cristo no puede depender de lo que me lean. Yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero tener libre acceso. Él comenzó la traducción de la Biblia del latín al inglés. Hizo algunas labores ahí. Entramos con Casiodoro de Reina, un hombre que nació en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, España. Ya cuando Casiodoro de Reina nace, ya la palabra de Dios había sido traducida a otros idiomas, producto de toda esta revolución espiritual maravillosa, que cuando uno estudia la historia se le paran uno los pelos de ver cómo gente sacrificó su vida para que tú puedas leer la palabra de Dios hoy en español claro y perfecto. ¡Qué maravilloso! O sea, quebrantado mi espíritu saber que traductores de la Biblia fueron asesinados de formas violentas como las que les compartía, porque querían traducir la Biblia al eslovaco, al francés, al alemán, a lenguas antiguas que quizás ahorita no son muy conocidas. Y un hombre llamado Casiodoro de Reina, también monje, o sea, también era católico de cultura y se estaba preparando. Cuando comienza a leer la palabra de Dios en latín, se comienza a dar cuenta de que cosas estaban funcionando mal. Hay algo que también históricamente la Iglesia Católica hacía, eran llamadas las inquisiciones. Las inquisiciones era que la Iglesia Católica, respaldada por la fuerza política del imperio, salían a asesinar de forma salvaje a los cristianos evangélicos. Todo el que no profesara ser católico o profesara una fe diferente eran asesinados de forma violenta y salvaje. Y respaldado la Iglesia Católica por los imperios de aquellos tiempos. La Iglesia Católica y los imperios, la Iglesia Católica se constituyó como la religión oficial de España, de Portugal, de casi toda Europa, y entonces cada reino de cada país lo que hacía era asesinarte porque tú decías ser cristiano, o porque tú criticabas algo, o creías en otra cosa, quizás no eras cristiano, pero no creías en el catolicismo, querías tener una fe diferente, y estas santas, las llamaban santas inquisiciones, eran unas carnicerías horribles, donde cristianos, mucha cantidad de cristianos murieron. En medio de esa carnicería, Casiodoro de Reina, un monje, comienza a leer la palabra de Dios y comienza a criticar. La Iglesia Católica no es nadie para estar asesinando al que no creía en eso. El único que puede emitir un juicio es Dios. Y comienza a, digamos, también a revolucionar. Vivía en España, era en la ciudad de Sevilla. Él
se propone a traducir la palabra del Señor al español. Ya se habían hecho traducciones del latín al español, ya se habían hecho algunas, pero no de toda la Biblia. Este hombre comienza con esta labor. Tiene que huir de su país con su esposa y sus hijos porque la Santa Inquisición lo iba a quebrar, como dicen por ahí, lo iban a asesinar. Tiene que huir a otro país y en medio de todo este proceso sigue con el proceso de traducción al español de España, al español, a traducir la palabra del Señor. Cuando finalmente la tiene traducida toda, comienza a recolectar fondos de personas como tú y como yo que ofrendamos para el ministerio de Cristo, para poder pagar la impresión de esa traducción, que era costosa para aquellos tiempos. No había muchas imprentas en Europa, 20 imprentas en un país, y imprimir un libro era costosísimo, y las iglesias comienzan a ofrendar para que la traducción de la Biblia, y te estoy narrando esto para que tú sepas que lo que tienes aquí no es cualquier cosa. Yo sé que Dios te quiere decir que esto llevó tiempo, sacrificio, muertes, ofrendas de personas. Y tú el día de hoy, o nosotros, el día de hoy la menospreciamos de una forma que creo que es como cuando Josías leyó la libreta de que rasgó sus vestiduras. Que para que tú veas cuántas personas sufrieron, para que hoy tú tengas acceso a esto. Nosotros la regalamos hoy. Dios nos ha bendecido como iglesia, tenemos Biblia, que no tenga una Biblia, solicítela, se le regala, pero ese regalo tiene un trasfondo histórico de personas que sacrificaron su vida. Casiodoro de Reina fue acusado de sodomía, lo acusaron de ser homosexual, lo acusó la Iglesia Católica para asesinarlo. En aquellos tiempos la sodomía o el que se declaraba públicamente homosexual era asesinado también, porque era considerado un hereje, bueno, una cosa habitual loca también. Y a él lo acusaron de sodomía, aunque él tenía a su esposa. Tenía 2 hijos y tenía un ministerio pastoral, fue pastor en un país y tenía un ministerio sólido. Comenzaron a acusarlo de esto para que la ley lo asesinara. A pesar de eso, el tipo logró recolectar los fondos. Yo sé que Dios estuvo a favor de todo aquel proceso. Se reunió el dinero, se pagó una parte a una imprenta para que comenzara la impresión. Cuando se hace esto, el dueño de la imprenta muere y se pierde la primera recolección de fondos para la traducción de la Biblia al español, se pierde toda esa plata. Fue mucho dinero para aquella época. Posteriormente sigue la historia, muchas luchas, muchas pruebas, se logra traducir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en español. Es conocida como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es conocida como la primera traducción de la Biblia al español, desde inicio hasta final. Y esa Biblia del Oso se conoce Biblia del Oso porque la imprenta que la imprimió, valga la redundancia, tenía en el logo un oso. Y la Biblia la imprimieron con el logo de la imprenta en la portada y quedó históricamente como la Biblia del Oso, no porque un oso lo escribió. Fue inspirada por Dios, mi hermano. De ahí en adelante, Casiodoro de Reina con esa traducción, ya la imprenta comienza a desarrollarse. Yo lo compartí una vez, ya la facilidad de imprimir hoy en día es más fácil, más económico que para aquellos tiempos. Un hombre, Casiodoro de Reina, el otro se me olvidó el nombre, que es Valera, Cipriano de Valera, fue otro hombre de Dios que comenzó a hacerle correcciones a las traducciones, porque estas traducciones se hacían generalmente del latín al español. A medida que el conocimiento se va desarrollando, las personas comenzaron a traducir no del latín, sino del hebreo al español, del griego al español, y las traducciones eran más precisas, más específicas. Y el día de hoy tenemos gran cantidad, o sea, es ilimitado el acceso que tú tienes a la Biblia el día de hoy, a la palabra de Dios. Quiero nada más mencionarte que los que tienen una aplicación de teléfono con la palabra de Dios, para que una aplicación, una app, como conocemos nosotros, aparezca en la Play Store, el que la desarrolla tiene que pagar mucho dinero. Y tú entras a Play Store y descargas la Biblia porque hay gente que invirtió dinero para que tú puedas tener acceso a esta tecnología el día de hoy. Y vemos cómo Dios ha movido sus hilos y históricamente se ha manifestado a favor de que el ser humano pueda leerla. No podemos tener referencia histórica de cuál fue la aplicación de la Biblia que salió, pero hay muchas. Ahorita te escribes Biblia y te aparecen, y eso involucra personas con intelecto, con tecnología capacitadas para poder desarrollar una aplicación de teléfono que tú la descargas gratis, puedes leerla, iglesias te regalan Biblia, hay personas que salen a los hospitales, a las cárceles a regalar Nuevos Testamentos. ¿Qué excusa le vas a dar al Señor
Señor, no leí la Biblia porque es que la tenía el sacerdote escondida en el templo. O porque es que estaba escrita en latín y yo a duras penas hablo en español. Y no hay razón o no hay una excusa que tú y yo el día de hoy podamos presentarle al Señor. Querido hermano, este libro de la ley ha sufrido persecución. La gran mayoría de escritos de la Biblia en su idioma original fueron quemados por personas que no estaban interesados en que el día de hoy tú pudieras leer la palabra de Dios en español. Templos, bibliotecas con rollos de la palabra de Dios en hebreo fueron quemados a lo largo de la historia, porque la gente y Satanás no quiere que tú leas la Biblia, mi hermano. Pero todo eso ha ocurrido y el día de hoy tú puedes leerla, porque Dios quiere hablar a tu vida. No te comportes de esa manera, hermano. Esto tiene un valor histórico. Te hablo histórico. La primera colección de libros que se imprimió de forma en masa, de grandes cantidades. Y cuando salió la imprenta, muchos libros se escribieron, pero la Biblia es una biblioteca, tiene 66 libros, y es la primera colección de libros que se imprimió por medio de la imprenta moderna. Eso involucró sacrificio humano, involucró ofrendas de personas que hoy siguen ofrendando para que nosotros podamos como iglesia local tener Biblias gratuitas para regalar. Eso tiene un costo, hermano. Usted ha ido a imprimir una hoja en un cyber, eso vale plata, hay tinta, hay hoja, hay una maquinaria. Y el día de hoy Dios te pone a la mano, facilito, querido hermano, el libro de la ley. Léelo. Nunca se aparte de tu boca. Medita en él de día y de noche. Eso es lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. Quiero que te pongas de pie y vayamos a Salmo 119. No quise mencionar históricamente años ni nombres de personas para no quizás equivocarme, pero en resumidas cuentas, la traducción de la Biblia al español pasó por la Septuaginta, del hebreo al griego, por la Vulgata latina, que fue del griego al latín, y por la Biblia del Oso, que es del latín al español, a toda la Biblia. Todo esto, a medida que pasaron los años, la palabra de Dios fue perfeccionada en el sentido, no que sea imperfecta, sino que las traducciones fueron siendo más específicas. Las personas ya no iban a las referencias del hebreo para traducir directamente al español. Bien, Salmo 119, 97. Yo creo que lo leamos a una voz. 1, 2 y 3. ¿Cuánto amo? No. Vamos, pues ¿quién no sabe leer aquí? Bueno, el que no sepa leer, en su corazón escucha. 1, 2 y 3. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. ¿Usted hace eso? Bueno, usted lo ha declarado el día de hoy. Yo espero que esa declaración de fe te motive a leer la palabra del Señor, a meditar en ella, a amarla. Hermano, históricamente, esto es un libro que es muy preciso. Historiadores, personas estudiosas, que saben de lectura, que saben de narrativa, se han dado cuenta que esto es una obra únicamente inspirada por Dios. No hay intelecto humano que pueda armar esta perfección llamada palabra de Dios el día de hoy. Y aunque el enemigo se ha levantado, sigue levantándose en estos tiempos en algunos lugares. Hace poco hay un ministerio dentro de nuestro país que está tratando de traducir la Biblia, el Evangelio de Lucas, a un idioma indígena de por aquí de Machique. La iglesia de nosotros ha ofrendado ese ministerio, ellos están esforzándose. Es una labor difícil porque esos indígenas no saben escribir su idioma. Hablan su idioma, pero no saben escribirlo. Entonces ellos tienen una labor de enseñarlos a escribir su idioma y después traducirle la Biblia del español al idioma indígena. Y esto requiere todas estas historias maravillosas. Y si tú investigas, yo creo que esto te debe llevar a un quebrantamiento. Debo amar esto. Esto tiene un valor espiritual, moral, histórico, inimaginable. Versículo 28. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Querido hermano, la palabra de Dios el día de hoy es tuya. Te pertenece y te da sabiduría. Un título universitario de la educación primaria por la cual te esfuerzas tanto para que tu hijo se estudie. Tengo sueño, lo levantas a palo para que vaya a estudiar, porque tú sabes que la educación es algo importante para tu hijo. Este libro le va a dar la sabiduría que ninguna educación le puede dar al ser humano. Versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque meditan en tus estatutos. Aleluya. O sea, puedes leer la palabra del Señor y vas a estar altamente calificado con la lectura de la palabra, con los estatutos que Dios establece. Versículo 100.
dato bíblico, Salmo 199, el libro más largo de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia, tiene más de 100 versículos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Esto trasciende límites de edad. En Nehemías, la palabra ya dice que escuchaban la palabra todo el que pudiera escuchar, entender el idioma. Y ellos escuchaban la palabra del Señor. Gente anciana, y quizás, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son las limitaciones que tú pones para no escuchar la palabra del Señor? Versículo 101. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir con tu palabra. No, yo no tengo que hacer esto porque yo leo tu ley, medito en ella y me dice que eso no está bien. Debo apartar, hermano, si no lees la palabra del Señor, no sabes ni que, no, puede pasar que ni sepas que lo que estás haciendo no le agrada al Señor. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Yo no sabía que yo no podía hacer esto. No, lee la Biblia gratuita en tu idioma. Muchos ni siquiera recursos tienen que dar financieros para obtenerlo. Y este escritor decía, yo dejo toda senda mala para cumplir con tu palabra. 102, no me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Mira, hermano, agarra este libro y sepa que es Dios mismo, como en los tiempos de los profetas, que está hablando a su vida. A veces uno se impacta cuando Dios le decía a Jeremías, así dice el Señor, y Dios le hablaba de forma audible. Sepa que cuando usted agarra el libro de la ley, que es este libro en español, Dios está hablando a su vida. Eso es lo que está diciendo el escritor. No me desvío porque es que Dios mismo es el que te está diciendo, no vayas por ese camino. Obedece, cumple, compórtate de esta manera. No te enojes, no te pongas sobre, controla tu carácter. No seas mezquino, no seas egoísta, sé generoso. Es Dios mismo el que te instruye. Y el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Amigo, yo creo que el escritor de este libro, al conocer parte de la historia que el día de hoy te hemos narrado, y quizás conociendo todo lo que ha sufrido la palabra del Señor históricamente para que tú la puedas tener en tu idioma, él dijo, esto es lo máximo, esto es sabroso, esto es delicioso leer tu palabra. Esto es una obra de arte, no una obra de arte, es una obra divina de Dios para tu vida. Valórala, querido hermano, querido amigo, léela, enamórate de ella. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Querido hermano, si no lees la palabra del Señor, falsas doctrinas van a llegar a tu puerta y tú le vas a abrir la puerta y la vas a instalar ahí en la casa, le vas a hacer un dormitorio en la casa. Falsas enseñanzas, falsos mensajes. Pastor, porque hay tantas religiones. De tus preceptos adquiere entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Si no estás leyendo la palabra del Señor, ¿qué vas a estar aborreciendo? Lo que llegue, aquí pues, con lo que más cómodo me sienta. Yo he escuchado esto, con lo que me identifico. Esa es la fe que yo tengo, con la que me identifico yo. No es la que Dios estableció, no, es con lo que yo me identifico. Tu palabra es, dígalo, diga linterna, diga bombillo, diga foco. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Versículo 106, hice un juramento y lo he confirmado, que acataré todo recto. Hice un juramento, una versión traduce esto como una promesa. Vamos a ver que diga, no, jurar es malo, dicen algo. Pero la traducción de juramento del original es promesa, como un pacto. Hice un pacto, hice una promesa y lo he confirmado, acataré tu recto. Yo te pregunto, querido hermano, ¿has hecho tú esa promesa al Señor? ¿Le has dicho, Señor, voy a leer tu palabra? Y lo que tu palabra diga va a ser la lucecita que yo voy a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, dice Reina Valera. Así que no les mencioné, pero la traducción Reina Valera es la colaboración de Cipriano de Reina y Casiodoro, no, Reina Valera. Sí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces la traducción de ellos al español fue la traducción en español más popular que se comercializó por medio de la imprenta, por medio del Evangelio. Por eso es que hoy seguimos leyendo Reina Valera, 1960. Creo que la primera versión sale en 1905 y con el pasar de los años le van haciendo ajustes a las traducciones. La más moderna de Reina Valera es la del 2005. Pero independientemente, puedes tenerla en español. Hay gente que es audible. Por teléfono puedes escuchar. Ay, que yo me canso leyendo, pastor. Te pones a escucharla con audífonos, te quedas dormido, de repente no le prestas atención. Lo importante del asunto es que el día de hoy
Dios ha puesto esto a tu alcance. ¿Qué excusa le vas a dar al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? No sabía. No tenía plata para comprar la Biblia. Vamos a orar, mi hermano. Quiero que tome la mano de tu hermano. Yo espero en el nombre del Señor que Dios haya hablado a tu vida y que a partir de hoy comiences a leer la Biblia. Agarra un libro, el discipulado que llevamos a cabo, mandamos a leer el Evangelio de Juan y comienzan a conocer de Cristo. Es maravilloso esto. Pero la palabra de Dios es una lámpara a tus pies y te alumbra el camino. Si no te vas a estar cayendo en cuantos huecos saliendo con el escalón, con el muro, con la mesa que está atravesando, porque estás a ciega, no puedes ver la luz. Pero la palabra de Dios el día de hoy representa esa luz. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio de cada hermano en Cristo que ha recibido su recompensa, la va a recibir, que sufrió, se esforzó para que el día de hoy podamos leer tu palabra en español. Gracias, Padre, por cada persona que utilizó sus capacidades intelectuales, aportó económicamente para que el día de hoy como iglesia podamos regalar una Biblia de forma gratuita a todo el que la desee. Oh Dios, gracias por ese interés perfecto que tienes en que tu palabra sea esa luz que alumbre nuestro camino. Oh Dios, el día de hoy yo